Buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Hoy es un día donde Dios está haciendo algo nuevo en nuestros corazones. Dios cada día trabaja en el corazón de nosotros. Y hoy tenemos que tomar decisiones. Hace un rato David nos hablaba del perdón. Es una decisión que tenemos que tomar. Nosotros tenemos que entregar el corazón al Señor. Y yo les invito a que hagan algo en este momento. Empiecen a colocar el corazón delante de Dios, porque hoy el Señor, así como nos perdonó, nos va a llevar al perdón hacia otras personas que tal vez no hemos podido perdonar, porque hace un rato nos comentaba David, y es verdad, a veces es difícil, pero Dios nos dice que primero es una decisión que tengo que tomar, y segundo que es algo que Él me dice que es un mandato, tengo que hacerlo. Yo les quiero invitar a que mientras hago una breve introducción acá, ustedes vayan buscando Génesis capítulo 50, versículos 15 al 20. En estos días estábamos con mi esposa. Yo sé que usted acostumbra a hacer eso en su casa, y uno empieza a buscar cositas por ahí que tiene y a organizar. Y organizando encontramos una cantidad de agendas de nosotros de hace años. Ustedes son muy jovencitos. Yo me convertí hace ya cerca de 25 años. Y desde esa época vengo, en ese momento no había lo que hay hoy en día, que es el celular donde usted puede guardar una cantidad de prédicas. Teníamos unas agendas que en ese momento existían, y uno empezaba a escribir y a escribir y a escribir, y a recopilar todo lo que nuestros pastores y yo recordaba en ese momento. Somos privilegiados, tenemos una iglesia hermosa, tenemos unos pastores con una sabiduría impresionante de Dios y que nos han enseñado. Pero ¿a qué me lleva esto? A algo interesante, y es que hemos acumulado una cantidad de palabra, y seguramente que si le pregunto ahorita, ¿usted sabe un versículo? Me dice, claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Para Dios no es imposible. No sabemos una cantidad de palabras, y la hemos escrito y la tenemos guardada en esas agendas, y ahora la tenemos guardada aquí en este dispositivo celular, ¿cierto? Muchos la tienen acá. Pero ¿sabe qué es lo importante de esto? ¿Qué tanto de esa palabra que Dios nos ha hablado durante muchos años hemos llevado a la práctica? ¿Cuánta? Porque eso es teoría, lo que Dios nos enseña, ¿cierto? Y empecé a buscar algo interesante y decía, voy a mirar qué es teoría, ¿cierto? Entonces, el significado de teoría: conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad que nos lleva a una aplicación práctica, ¿sí? Hemos recibido una cantidad de palabras, instrucción de Dios, porque la misma palabra dice en 2 Timoteo 3:16, toda la palabra fue inspirada ¿por quién? Útil para enseñar, para instruir, para corregir. Toda, ¿sí ve? Nos ha enseñado el Señor todo eso. Tenemos instrucción, tenemos teoría. Ahora le pregunto, ¿cuánto hemos practicado eso? Y nos pasa a todos. Tranquilo que yo no soy la excepción. Hace un rato decía David, nosotros sí, somos directores de ministerio, ya por la gracia del Señor somos diáconos, pero eso no nos da el decir, uy no, yo ya estoy volando espiritualmente, yo no necesito nada. Y cuando usted prepara esto, como decía David, uno cuando prepara, el pastor le dice, uno va a predicar, primero uy, sí Señor, bueno, pero eso lo ministra uno primero. El primer ministrado es uno. Yo miraba este tema del perdón, es un tema importante, muy importante, porque si usted quiere ser libre hoy, le pregunto, ¿quiere ser libre hoy? Aunque usted ya es libre. Lo que pasa es que como a veces no tenemos libertad, es precisamente por eso, porque no hemos perdonado, estamos atados, estamos encadenados, porque no hemos podido perdonar. Entonces, hay un ejemplo en la Biblia que creo que quise traer hoy, por eso le dije que fuéramos a Génesis, es de nuestro amigo José. Y Génesis 50, 15 al 20 dice,
Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir: antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Mire esto tan importante en este versículo. ¿Puedo tomar el lugar de Dios? ¿Sabe por qué dice esto? Porque el único que puede hacer justicia contra nosotros es Dios. Y Él nos está mostrando aquí algo importante, y es que nosotros no tenemos que hacer lo que a Dios le corresponde, y muchas veces lo hacemos mal. Entonces continúo. Díganle a José que perdone. Entonces ya habíamos hablado esa parte. Aquí nos tienes, dicen. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y él les dijo: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Esto es un tema interesante. Y si usted recuerda, José fue vendido por sus hermanos. Cuando estos personajes llegan al lugar donde está José, fácilmente José hubiera podido decir: yo no los conozco. ¿Sabe qué? Éxito les deseo. Yo no los conozco a ustedes para nada. Pero él entendía que eso que habían hecho mal contra él iba a tener una bendición, y aparte de eso, él no iba a tomar el lugar de Dios, y los perdonó. José tenía 11 hermanos. Yo quiero llevarlos al contexto rápidamente. José tenía 11 hermanos de parte de padre. Sus hermanos le tenían envidia y estaban enojados. Estaban enojados porque él era el favorito de su papá. ¿Cuántos aquí hoy de pronto dicen: es que yo tengo hermanos, pero es que el segundo es el favorito de mi papá? Y entonces usted tiene algo en su corazón, empieza a generar un rencor contra ese hermano, una envidia. ¿Por qué será que mi papá quiere más a ese hermano? Entonces miren lo que pasó acá. Sus hermanos le tenían envidia, estaban enojados con él porque él era el favorito de su papá. Cuando José tenía 17 años, su padre le regaló una túnica de colores muy bonita. ¿Sabe qué pasó con eso? Eso aumentó los celos y el enojo de sus hermanos. De pronto se le ha pasado. A usted de pronto le dieron unos zapatos que no eran de marca. Ese que por ahí dice uno, en el agáchese, allá son como a 20. Y al otro le dieron unos zapatos de 200. Sí, pero ¿cómo así? Si somos hermanos, y genera una situación complicada. Eso genera algo en nuestro corazón. Los hermanos vendieron a José como esclavo y le hicieron creer al papá que un animal lo había matado. La vida de esclavitud fue muy fuerte para José, pero José hacía su trabajo fielmente y con integridad. Poco a poco fue subiendo de rango gracias a su buen trabajo y a un don que Dios le había dado. Él interpretaba sueños. Él interpretó un sueño muy importante para el faraón y pasó a tener un cargo muy alto. Fue gobernante. José se convirtió en gobernador de Egipto. Tenía toda la confianza del faraón y administraba prácticamente todo. Había hambruna en esa época en todo el mundo, pero la previsión de José y su buena administración aseguraron que en Egipto no faltara nada. Comenzaron a llegar personas de diferentes naciones en busca de alimento. Entre ellos llegaron sus hermanos.
José lo reconoció, pero no dijo nada. Les preguntó por su padre y por sus hermanos. Luego de comprobar que estaba todo bien, le reveló que él era José, el hermano que habían vendido. Imagínese usted esa escena. Los hermanos no lo han conocido. En ese momento él revela su identidad y dice: ustedes son mis hermanos. ¿Se imagina cómo quedaron ellos? Se puede imaginar cómo, uy, nosotros la embarramos, lo vendimos y mírenlo, aquí está. ¿Ahora qué vamos a hacer? Salgamos corriendo. No, fue algo interesante porque miren lo que pasa después. En lugar de aprovechar para dejarlos sin comida o vengarse de ellos, José los abrazó y los perdonó. Él sabía que Dios había permitido todas las cosas con un propósito: salvar la vida de ellos y de muchas otras personas. A pesar de la traición y la crueldad, ¿cierto?, que José había sufrido a manos de sus hermanos, él decidió no guardar rencor. En su lugar, se enfocó en hacer el bien a lo largo de su vida. Y esta es una historia interesante porque su historia es una que habla sobre la importancia de confiar en la soberanía de Dios. Dios va a hacer algo. Tal vez esa persona que te ofendió, te maltrató, abusó de ti, te engañó en un negocio, tal vez te rechazaron, fuiste un hijo no deseado, pero Dios es soberano y se va a encargar de que tu corazón sea sanado. Y hoy es el día para sanar el corazón. Muchas personas no logran reponerse a las heridas que han sufrido. Muchas personas nos han herido. Y seguramente que si yo le digo, saque una hoja, y usted me dice, no, necesito un blog, necesito una resma, porque esto ha sido tenaz. Este. Y seguramente que usted va a escribir ahí todo lo que le hicieron, por todo lo que ha pasado. No sé cómo esté usted hoy. No sé cómo esté su corazón hoy. Lo único que sé es que Dios va a hacer algo en tu corazón hoy. Va a restaurar, va a sanar la herida que tienes en este día. Tal vez la herida que llevas por muchos años y que no has podido sanar por falta de perdón. El perdón es importante. Y si hoy venimos a este seminario, a esto que hemos continuado, con una cartilla que se llama Los Pasos hacia la Libertad en Cristo, que mucho la hemos tenido en temas de consejería, el Señor nos invita hoy en ese paso número 3, que es el perdón, a que tomemos una decisión hoy. ¿Está dispuesto a tomar la decisión hoy? Tiene que perdonar. No es si tengo ganas. Hace un rato David decía eso. Lo vamos a ver ahorita unos punticos que tengo rápidamente. No es si tengo ganas. Tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Es difícil, muchas veces por la profunda desolación que pasan las personas, y lo vemos en José. Fue vendido como esclavo. En un instante, él perdió todo lo que era preciado para él: su familia, sus bienes, su idioma, su libertad, la casa de sus padres, perdió todo. Este pasaje es muy impactante. Muestra que a pesar de lo que pasó, José en ningún momento le pasó por su mente vengarse de sus hermanos. Nunca. Entonces viene una pregunta fuerte que el Señor me hacía preparando esto. Podría surgir una pregunta que para usted de pronto le ha pasado en su mente y en su corazón. Y es que cuando hemos pasado situaciones de rechazo, de humillación, de abuso, de abandono, tantas cosas difíciles, ¿hemos pensado en vengarnos? Ahí está el signo de interrogación. ¿Hemos pensado en vengarnos? Y como hace un rato decía David, el silencio muestra que algo ha pasado en nuestro corazón con respecto a eso. ¿O hemos pensado esto? Que se sienta tan mal como yo me sentí. Y ojalá el doble. Mire todo lo que implica la falta de perdón. Un corazón que quiere vengarse, un corazón que quiere
tomar justicia por su parte, y el Señor hoy nos dice que eso no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde a nosotros. Hemos pensado muchas veces en hacer que esa persona pase por momentos más difíciles que nosotros. Pero mire lo que hizo José. Y yo en ese momento pensaba, qué interesante es cuando nosotros tenemos una relación de verdad con Dios, y hace un rato David decía, esa relación y ese perdón depende de cómo estoy yo con Dios. Y dice, José fijó la mirada en la bondad de Dios, entendió que no le corresponde juzgar a sus hermanos. Yo te digo, así como Dios me colocó en mi corazón, a usted y a mí no nos corresponde juzgar a nadie, y lo hemos hecho muchas veces. El dedo señalador, porque queremos juzgar, queremos hacer que la persona se sienta tan mal como yo me sentí. Y tenemos mucha teoría. En la Biblia nos enseña muchas cosas. La palabra de Dios es impresionantemente rica y nos enseña tantas cosas. Pero hoy el Señor nos dice que tenemos que llevarla a la práctica. Él nos dice hoy que tenemos que perdonar. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Eso no lo dice, no lo estoy diciendo yo. Eso no es nuevo para usted ni para mí. Lo dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que nosotros no lo llevamos a la práctica. Eso lo debemos hacer. Cuando Dios me habla en su palabra, debo llevarla a la práctica y ser obediente. Tengo que perdonar. Es obedecer a Dios. Y el tema de nosotros hoy es lo que es y no es el perdón. Vamos a mirar qué es lo que es y lo que no es el perdón. Vamos a un primer punto que dice, perdonar no es olvidar. Oiga, eso sí que es bien complicado. Perdonar no es olvidar. Isaías 43:25. Y el Señor nos dice algo interesante aquí en la palabra. Isaías 43:25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Nos está diciendo el Señor a nosotros, ¿cuánto hemos pecado? ¿Cuánto hemos transgredido la palabra de Dios? Y Él dice, no me acordaré, ¿cierto? Pero aquí nosotros, ¿por qué dice que perdonar no es olvidar? Porque muchos dicen, yo te perdono, pero no olvido. ¿Has escuchado esa frase? Pero no olvido lo que me hiciste. En este versículo el Señor afirma que no usará el pasado contra nosotros. Usted y yo hemos usado nuestro pasado contra muchas personas que nos han ofendido. Porque, no, yo te perdono, pero acuérdate ese día que tú estabas con una chaqueta blanca, un pantalón café, unos zapatos blancos y tú me hiciste esto. El Señor dice, yo no me acordaré. ¿Usted se imagina si el Señor se acordara de todas nuestras transgresiones? Yo no estaría aquí, mejor dicho. Con eso le digo todo, no estaría aquí. Pero es algo interesante. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Usamos el pasado contra la persona que nos ofendió. No le demos larga a perdonar a quienes nos han ofendido, esperando que desaparezca el dolor. Cuando decidimos perdonar, miren lo que le digo acá, cuando decidimos perdonar, el Señor sana las heridas. Cuando yo decido perdonar, el Señor sana. Y hay una frase que encontraba en esta cartilla de los pasos hacia la libertad en Cristo que siempre me ha parecido interesante. Dice, no sanamos para olvidar, perdonamos para sanar. Usted no sana para olvidar porque usted está al recuerdo de lo que pasó. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que cuando usted recuerda, tiene un corazón sano y ya no puede, usted puede mirar a la otra persona y le puede hablar. Porque a veces cuando no hemos sanado, vemos a la persona y dice, uy, ahí viene. No me inviten a ese paseo porque va a ir ese. No me inviten a esa cena familiar porque va mi hermano que me... Nosotros tenemos que sanar el corazón. El Salmo 147:3 dice,
restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. ¿Quién hace eso? El Señor. Hoy está haciendo eso con tu corazón. Restaura a los de corazón quebrantado. Si yo le preguntara, ¿su corazón está quebrantado hoy? Seguramente que usted me diría sí. Pero ese corazón quebrantado con heridas, con grietas grandes, con situaciones difíciles, el Señor te está diciendo hoy que lo va a sanar y va a vendar tu herida. Decide perdonar. Segundo punto, perdonar es un acto de la voluntad. Sí, estamos mirando qué es lo que es el perdón y lo que no es el perdón. Aquí nos está diciendo el Señor, perdonar es un acto de la voluntad. Es un mandato de Dios, iglesia, esto es un mandato de Dios. Esto no es si quiero, es si de pronto amanecí, como decía hace un rato David, con ganas de perdonar. No, no, no. Esto es que yo decido obedecer y el Señor hará el resto. Algunas personas conservan ese dolor, ese enojo para protegerse. Muchos quieren guardar ese dolor ahí y se protegen. Entonces prefieren aislarse, prefieren no estar frente a esa persona o reunirse con esa persona porque ese dolor está latente en su corazón y es difícil a veces. Pero se están hiriendo ellos mismos. Nos herimos nosotros mismos cuando guardamos ese enojo, esa amargura, esa ira. No hemos podido soltar eso. Y yo me estoy hiriendo, propio. Otros quieren vengarse. Otros quieren. Espere y verá que yo lo voy a hacer para que le duela. Y Romanos 12:19, quiero que vaya y lo busquen en su Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? El Señor. O sea, usted y yo no tenemos que tomar venganza contra nadie. Simplemente coloque su corazón delante de Dios, entréguele su dolor y el Señor va a hacer el resto por usted. Pero nunca vaya a ofender a otra persona, porque el Señor dice: mía es la venganza. Y entonces usted me dirá, como pasa en consejería, los que somos consejeros sabemos eso. Pero es que usted no sabe cuánto me hirió esa persona. Sí, yo no sé, pero Dios sí sabe. Es que fue tan terrible lo que me hizo que yo no lo puedo perdonar, dicen las personas. Yo no puedo con eso. Es verdad, no lo sé, ninguno conocemos el sufrimiento de otro, pero el Señor sí lo conoce. Nadie puede componer tu pasado, porque eso ya, algo pasó en tu vida hace años atrás. Vuelvo y digo, abusado, frustrado, rechazado. O sea, nadie puede componer mi pasado, nadie. Pero ¿sabes qué puede pasar ahí? Pero puedes ser libre del pasado. Nadie puede componer tu pasado, pero puedes ser libre de ese pasado. Y yo le invito a que sea libre hoy del pasado. Suelte eso. Rompa eso. Porque si no va a vivir esclavo a esa persona todo el tiempo. Y su herida va a seguir abriéndose más. Y como dice uno cuando tiene una herida, de pronto aquí mi amigo el ciclista de clubes sabe eso. Cuando se caen y se hacen una herida, eso sigue supurando ahí, eso sigue saliendo ahí. Y eso es lo que pasa cuando usted no perdona, sigue saliendo eso ahí. Algo duro, difícil, pero Dios me dice: perdone. Y encuentro otra frase que está aquí en esta cartilla y dice: perdonar es liberar a un cautivo. Escuche bien, perdonar es liberar a un cautivo.
y luego comprender que tú eras ese cautivo. Yo soy libre y quiero soltar esto hoy. Quiero entregarle ese dolor al Señor, porque muchas veces no podemos. Pero como hace un rato les recordaba, sabemos muchos versículos de la Biblia y entre esos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo incluye el perdón. Si tú puedes todo con Cristo, esa parte también la puedes. Porque entonces estaríamos diciendo que estoy leyendo eso, pero ¿será que sí? ¿Será que todo lo puedo en Cristo? Pero es que es tan difícil esto. Yo no he podido perdonarlo. Yo no he podido perdonarla. Hay padres que todavía, como decía hace un rato, hay padres que todavía no han podido perdonar a sus hijos. Hay hijos que no han podido perdonar a sus padres. Esto no es solamente para nosotros, esto también tiene que ver con los hijos. Hay hijos que no han podido perdonar a sus padres, ¿sí? Hoy se encuentra alguien aquí que es hijo y que no haya podido perdonar a su papá o a su mamá, lo invito a que lo haga hoy. Hoy es el día de hacerlo. Por más doloroso que haya sido, que te haya abandonado, que algún día te dijo, es que tú no fuiste un hijo deseado, por más duro que haya sido, hoy te invito a que perdones a ese papá y a esa mamá. Vamos a un tercer punto. Perdonar es estar de acuerdo en vivir con las consecuencias del pecado de otras personas. Uy, ¿cómo así? Eso suena como feo. Vuelvo a repetirlo. Perdonar es estar de acuerdo en vivir con las consecuencias del pecado de otras personas. Usted dirá, pero ¿dónde está la justicia? ¿Quiere que le diga dónde está la justicia? En la cruz. Aquí está la justicia, en la cruz de Cristo. Ahí está. Él se coloca por nosotros. Y esto que acabamos de decir, las consecuencias del pecado de otras personas. Él se colocó, Dios entrega a su único hijo en la cruz y se coloca por la consecuencia del pecado de nosotros. Él no tenía nada que ver en esto. Él no fue invitado a esta película, mejor dicho. Y dijo, voy a cargar todas tus transgresiones, todo tu pecado, todo lo que has hecho. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podíamos cargar eso. Nosotros no hubiéramos soportado la cruz. Él sí podía hacerlo. La cruz hace que el perdón sea legal. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Te sientes perdonado por el Señor? Están muy callados. ¿Te sientes perdonado por el Señor? Entonces, si yo me siento perdonado por el Señor, tengo que perdonar a otros. Esto no es negociable, mejor dicho. Yo no puedo negociar con el Señor. Señor, yo voy a tratar de perdonar, pero ¿será que? No. Esto no se trata de negociar con Dios. Él lo dice y lo hacemos. Él hizo eso echándose toda la culpa y toda la consecuencia de nuestro pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice algo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Él no cometió ningún pecado y yo creo que usted alguna vez ha visto la película esa de la muerte de Cristo, tan fuerte en esa última película que la verdad a mí me hizo llorar. Es una cosa tan fuerte ver de verdad cómo Él se coloca en la cruz y se lleva todo mi pecado y es castigado de esa manera tan cruel y tan fuerte, y es golpeado, es rechazado, es una cantidad de cosas, y se va a la cruz por usted y por mí y dice, no, Henry no es capaz de soportar esto. Él no es capaz de que lo lleven a esa cruz, lo claven allá, lo crucifiquen, no va a resistir. Y eso hizo el Señor por usted y por mí, y nos perdonó. Hoy
tenemos que tomar la decisión de perdonar. Este versículo ya lo había comentado David, pero quiero que nosotros estamos en unidad porque el tema es para todos el perdón. Entonces, Lucas 22, versículo 34. El Señor dice, esta palabra siempre a mí me ha impactado y me ha tocado mi corazón. Después de que estos personajes lo arrastran, lo golpean, lo escupen, lo humillan, hacen lo que quieren, quitan sus ropas, las echan a la suerte, hacen de todo. Y miren la frase que lanza el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Será que estaba gozando en la cruz? Estaba sufriendo un dolor muy fuerte. Y dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Impresionante, impresionante. A mí la verdad me eriza eso, mejor dicho me quebranta, porque es que después de que lo han hecho lo que han hecho con el Señor Jesucristo y lanza semejante frase, él hubiera podido decir, Padre, aniquílalos, acábalos. Hubiera podido decirlo. Tiene el poder para hacerlo. Él se hubiera podido bajar de la cruz sin ningún problema, pero eso tenía que cumplirse. Eso tiene un propósito. Cuando el Señor se colocó en la cruz tenía un propósito, y es el propósito por el cual estamos hoy aquí en la iglesia, porque Él se hizo pecador por nosotros, fue crucificado, derramó su preciosa sangre para limpiar nuestros pecados, pero para darnos una vida eterna con Él. Si eso no hubiera pasado, usted y yo no estaríamos acá. No me pregunte dónde porque tampoco lo sé. Pero esto tiene un propósito. Y el Señor nos dice, perdona, hijo, perdona. Y acuérdese de esa frase, subráyela en su Biblia, resáltela en su dispositivo celular. Lucas 22:34. Deja que Dios saque los recuerdos dolorosos y reconoce cómo te sientes con los que han herido tu corazón. El perdón tiene que tocar el centro de mis emociones, tiene que tocar el centro de mi corazón. Si no lo toca, no hemos perdonado. Tiene que tocar el centro de mi corazón profundamente, que cuando yo de verdad perdone, lo haga de corazón. Quiero que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 32. Y mira lo que dice el Señor en ese versículo tan maravilloso que, como toda la Biblia, tiene una cantidad de palabras que nos enriquece y que nos llena el corazón de alegría. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sean bondadosos, nos está diciendo el Señor. Sean compasivos. Muchas veces no somos compasivos, muchas veces no somos bondadosos. Vamos con el mazo de una vez a terminar con el otro. Y el Señor me dice, sea bondadoso y compasivo. ¿Usted cree que el Señor fue compasivo con usted alguna vez? ¿Ha sido compasivo con usted? ¿Ha sido bondadoso? Entonces tenemos que hacerlo. Mateo 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Perdone la ofensa. El Señor ya lo perdonó. Yo tengo que perdonar la ofensa. Esa herida no va a sanar si usted no perdona. Esa herida no va a sanar si no tomamos la decisión de soltar eso, soltar a esa persona, perdonarla, y el Señor se va a encargar de esa persona. Él lo va a hacer. Otra cosita que no es el perdón. Perdonar no es tolerar el pecado.
Porque muchas veces nos han ofendido, nos han maltratado, pero tiene que haber un límite. Yo tengo que colocar un límite. Sí, el Señor me dice que perdone, pero debo colocar un límite. ¿Por qué? Porque yo perdono, pero la persona no puede seguir en la misma situación. Entonces yo te perdono, pero tú vienes y me maltratas. Yo te perdono, pero tú me golpeas. Yo te perdono, pero tú me empujas. Yo te perdono, pero tú me echas. No, yo coloco una raya. Hay un límite. Sí, yo te perdoné, tranquilo. Mi corazón ya está tranquilo contigo. Pero no voy a permitir que me sigas maltratando. Eso pasa muchas veces en los matrimonios. Porque hay mujeres y también hombres que son golpeados y abusados por su esposa o por su esposo. Sí, yo lo perdono, pero tengo que colocar un límite, o si no se va a continuar. Necesito colocar límites. ¿Dios perdona? Sí. ¿Acaso tolera el pecado? No, Él no lo tolera. Tenemos que colocar límites, vuelvo y le digo. Perdono, pero no sigues abusando de mí. Porque si no le pones fin al abuso repetitivo, eso continuará. Eso va a seguir. Tengo que colocar un límite. Hoy es el día para tomar ese tipo de decisiones. Si necesitas ayuda para fijar límites bíblicos, hace un rato David nos lo decía, aquí hay un grupo de consejeros. Hay un grupo de personas que te pueden ayudar. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Levantar la mano. Porque a veces no la levantamos y por eso guardamos todo aquí en el corazón y la herida sigue ahí. Pero hoy, levanta la mano hoy. Diga, necesito ayuda, no he podido con esto, no he podido perdonar, necesito que me ayuden. Y el primero que te va a ayudar es el Señor, a través de un consejero que te va a llevar con la palabra de Dios a perdonar. Son procesos que necesitamos, porque venimos de una vida con situaciones difíciles, un pasado, muchos tenemos pasados complicados, cadenas de hace años, de nuestros abuelos, antepasados, y eso se va acumulando día a día y la cadena se va alargando, un eslabón cada día y aumenta la cadena, pero hoy tenemos que romperla. Hoy vamos a romper con esos eslabones. Es que no puedo perdonar porque mi abuelo maltrataba a mi abuela, entonces yo también. Usted no puede traer lo que usted vio en su casa a su nuevo hogar, porque recuerde otro versículo, creo que es 2 Corintios, no lo tengo ahí, pero 2 Corintios 5:17 creo que es. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? Jesucristo llegó a tu vida. El pasado queda atrás. Ese pasado de tu tatarabuelo, abuelo, bisabuelo, todo, esa generación pasada se rompe. Pudieron haber sido drogadictos, alcohólicos, adúlteros, pero hoy se rompe eso. En el nombre de Jesús se rompe toda esa cadena que venimos trayendo. Proverbios 28:13. Quiero que busque Proverbios 28:13. Estamos bien de tiempo, ¿cierto? ¿Estamos bien de tiempo? No, porque ahorita sigue la otra, sigue el tiempo de oración y sigue. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y muchos tal vez vienen con ese tema de años, maltratando, abusando. Eso es pecado. Y el Señor nos dice hoy que debo confesarlo, porque eso también me hace libre y el Señor me perdona. Todo este tema del perdón es algo muy importante, iglesia. Y me parece muy bonito lo que el pastor Mario
quiso darle como una dirección diferente al tema del ayuno. Me parece muy bueno porque esto nos lleva a reflexionar que de todo lo que hemos aprendido en la iglesia, curso ADN, llaves del poder, madurez espiritual, instituto bíblico, mire, por donde usted mire hemos aprendido muchas cosas. Por donde usted mire, venimos de predicadores. Yo cuando estuve en Bogotá tuve el privilegio de tener como predicador al pastor Darío Silva. Eso es un privilegio. Y también ¿sabe qué privilegio tuve con él? Fue mi maestro de instituto bíblico. Entonces, cuando tenemos ese privilegio de tener maestros como el pastor Darío, como el mismo pastor Mario, como todos los pastores que hemos tenido, déjeme decirle que somos privilegiados. Pero toda esa riqueza de la palabra de Dios a través de estas personas con tanta sabiduría, debo llevarla a la práctica. O si no, nos volvemos solamente oidores y no hacemos lo que la palabra dice. Y el Señor nos dice hoy, perdona. Esto no tiene vuelta de hoja, déjeme decirle, esto no tiene, ay, vamos a ver, pronto puedo perdonar. Tal vez este tipo que está allá parado no me convenció. Es que yo no convenzo a nadie. ¿Sabe quién convence? El Espíritu Santo. Yo no convenzo, no voy a poder convencerlo a usted de nada, pero la palabra sí. Si usted va a la palabra, yo le enseño a mis alumnos de Instituto Bíblico, cuando dicto mi materia, les digo, cuando usted va a la palabra de Dios, usted se siente confrontado. Ahí Dios le habla y ahí Dios le muestra qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Nos confronta y hoy tal vez nos dice, ojo, hay falta de perdón en la iglesia, necesitamos sanar el corazón y ser libres. Y tengo un último punto. No espere hasta tener deseos de perdonar, porque muchos dicen, no, es que yo voy a esperar a ver si de pronto en el 2030. ¿Y qué tal que usted no llega al 2030? ¿Qué tal que el Señor venga antes del 2030 y nos lleve? Él nos está diciendo es hoy tengo que perdonar, es hoy. Nunca querrás hacerlo, nunca vamos a querer perdonar. Hace un rato decía, yo no amanezco hoy, tengo unas ganas de perdonar, voy a salir corriendo a perdonar porque es que tengo unas ganas. Mentiras, eso no es verdad. Nunca vamos a tener ganas de hacerlo porque hay dolor en mi corazón, porque no he podido sanar mi corazón, porque necesito un proceso con Dios. Dios es el que me ayuda en ese proceso tan difícil. Es difícil, pero tengo que hacerlo aunque no quiera. Cuando decido perdonar, Satanás perderá el derecho sobre ti. Cuando yo decido perdonar a Satanás, fuera, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque mientras yo no perdone, él va a hacer de las suyas conmigo. Va a traer aquí pensamientos. Eso no perdone, siga así tranquilo, eso no le va a pasar nada. Más bien, ¿sabe qué? Ódielo, deséele el mal, que ojalá le toquen cosas más difíciles que a usted. Eso va a colocar el enemigo. Pero si usted perdona, Satanás perderá el derecho sobre ti y Dios sanará tus emociones dañadas. Dios va a sanar tus emociones. Todo lo que el enemigo ha querido dañar, ha querido destruir, el Señor hoy viene a sanar, a construir algo nuevo en tu vida, un corazón sano, un corazón limpio, un corazón que no tiene rencor. Hace un rato recordaba había algo que es esa matica que crece en el corazón, esa plantica de amargura que produce frutos de ira, contiendas, enojos, insultos. Ese es el corazón amargado. Pero hoy el Señor va a quitar ese corazón amargado y te va a dar un corazón nuevo hoy. Mateo 18, 21, 22. Nuestro amigo Pedro, que es muy nombrado en la Biblia, le dice
o le hace una pregunta muy interesante al Señor. Y le dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, y yo le invito a que usted hoy se acerque y le haga la misma pregunta y verá lo que le va a contestar. Entonces de pronto no digamos Pedro. Henry se acercó hoy al Señor y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Siempre tengo que perdonar. Pregúntale al Señor hoy, disponga su corazón en este momento y pregúntale, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Me han ofendido muchas veces, Señor, muchas. Aún me siguen hiriendo, aún me siguen maltratando. Ore, sea un momento para que usted entregue su corazón al Señor. Ore y pregúntele, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Me han ofendido mucho, Señor. Han abusado de mí, me han maltratado, me han rechazado. Y he querido alejarme mucho de estas personas porque no puedo perdonar, Señor. Pero hoy quiero tomar la decisión de perdonar. Quiero ser libre. Entrégale el corazón al Señor en este momento. Es un momento importante, iglesia. Usted necesita perdonar. Y siento en mi corazón que hay personas aquí que no han podido perdonar. Perdona. Hoy es el día de ser libres. Hoy es el día de decirle, Señor, te entrego mi corazón. No puedo con esto, Señor. Es tan difícil, es tan duro, es tan complicado. Pero yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Tú puedes sanar mi corazón. Tú puedes restaurar mi vida. Señor, hoy te pido que toques ese corazón herido, Señor. Esa aflicción, ese dolor que hay tan profundo, Señor. Tú nos recuerdas hoy. Tú eres el que puedes vendar esas heridas, Señor. Tú eres el que puede sanar ese corazón. Hoy te pido, Señor, que sanes, que restaures familias, Dios. Tal vez aquellos que no se han podido perdonar, el esposo, la esposa, los hijos. Señor, toca esas vidas, Señor. Tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy estoy orando a un Dios real, un Dios vivo, un Dios que se mueve con poder y que puede restaurar todo lo que me han hecho, Señor. Entrégale al Señor tu dolor. Seguramente que van a venir recuerdos y va a haber lágrimas en tus ojos, pero esas lágrimas el Señor las va a secar. Va a sanar tu corazón. Oh Señor, gracias. Espíritu de Dios, sé que estás obrando, sé que estás sanando, sé que estás restaurando vidas. Yo creo que tú lo puedes hacer, Dios. Así como lo hiciste conmigo, Dios, lo puedes hacer con cualquier persona, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy es el día de perdonar, porque tú me recuerdas que lo que hiciste en la cruz, Señor, no fue en vano. Dios, entregaste tu único Hijo para que muriera por nosotros, para que perdonara nuestros pecados, para que esa sangre preciosa derramada en la cruz me limpiara. Pero hoy me dices que me has perdonado, Señor, y me siento perdonado. Pero tenemos que perdonar. Hay muchas personas aquí en este lugar que tienen su corazón herido, y los invito a que hoy tomen la decisión de perdonar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por recordarnos que tú nos perdonaste y que tenemos que perdonar a otros. En el nombre de Jesús hemos orado.
Amén y amén. Muchas gracias. Entonces recuerde, un ratico, más tarde vamos a tener un tiempo de administración y yo le invito a que usted pase para que pueda perdonar a esa persona o a esas personas que lo han ofendido. Gracias. Ahora continuamos con la alabanza. Esa es toda poderosa. No porque cante este señor, sino